Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas. Como ya lo comentaron, en este módulo conmigo vamos a ver lo que es la programación, formulación, gestión y ejecución de proyectos de inversión, ¿no? En el nuevo sistema que es el Invierte.p. Como ya también lo han comentado, un poco de mi expertise, eh, un poco de mi experiencia laboral y todo, ¿no? Yo actualmente vengo trabajando en la Autoridad Nacional de Infraestructura, en la Unidad Ejecutora de Inversiones, la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que depende de la presencia del Consejo de Ministros. Yo sí, para poder dar inicio a nuestro módulo, yo quiero saber de todos los participantes qué es lo que entienden de inversión pública, ¿no? Qué es lo que entienden, qué es lo que comprenden o qué es lo primero que se les viene. Por favor, yo quisiera la participación de cada uno de ustedes. Susan, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes ¿Están acercarte un escuchando? poquito más o levantar un poquito más la voz porque te escucha bastante bajito? Ya, ahora sí me llegan a escuchar. ¿Hola? Aló, ahora sí me llegas a escuchar. Sí, tienes que levantar un poquito más la voz. Ah, ya, perdón, perdón. Ya, ahora sí me llegan a escuchar, ¿cierto? Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Ya. Como les comentaba, quisiera saber a todos los participantes qué es lo que entienden de inversión pública, ¿no? Quisiera la participación de ustedes, no sé, levanten sus manos, o lo pueden escribir en el chat para saber qué es lo que entendemos nosotros por inversión pública. En la sala somos 23 participantes. ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? Ya sea levanten una En participación. el chat te están contestando. A ver. Ya, sí, es el uso de los recursos para el bienestar de la población. Otra participación, sí, es la ejecución de proyectos para el cierre de brechas, así es. Una más, sí, efectivamente son los Es el recursos. gasto, Ya, sigue, sigue. es el gasto que realiza el Estado para construir o mantener la infraestructura y los servicios del pueblo, en este caso para el pueblo peruano, para poder disminuir las brechas y se pueda cumplir de manera estratégica y para que pueda cubrir necesidades de la población. Ujú, así es. Muy bien, gracias, Felisa, por tu participación. A ver, las otras participaciones son sí, los recursos que se asignan a las entidades del Estado con fin de satisfacer las Estimada, no te necesidades. escuchamos. Ya, son los recursos que se les asignan a las entidades del Estado con el fin de satisfacer necesidades de la población, la utilización del dinero del tesoro público para un bien común, así es. La utilización, ya, adquisiciones destinadas a generar valor público a la población y por último, el gasto que realiza el Estado en proyectos y servicios en bien de la población, el uso de los recursos públicos para proyectos a beneficio de la población. Ya, muy bien. Gracias a todos los que participaron, sí, efectivamente, eso es lo que entendemos de inversión pública, ¿no? Es la aplicación de los recursos para la adquisición de los bienes y el desarrollo de actividades que van a incrementar en parte el patrimonio que se tenga de las entidades, a fin de que podamos iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reparar o reconstruir la capacidad productora de bienes o una prestadora de servicios, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión pública, un poquito para ahondar en el tema, son concebidos como medios de satisfacción
o una respuesta a la demanda, a las necesidades de la población. Y en todas las participaciones que hemos tenido, sí efectivamente va bajo esa línea, ¿no? Entonces, efectivamente, estas iniciativas de inversión pública a través de los proyectos de inversión, a través de las intervenciones o a través de la CIOAR, que ahorita también lo vamos a ver, estas iniciativas están con el propósito de que podamos contribuir o reducir algún déficit, ¿no? O sea, de diferentes sectores o de diferentes necesidades que tenga la población, como es salud, educación, el suministro de agua potable, electricidad, y lo que hoy día justamente fue para parte del paro, un reclamo del paro de transportistas, ¿no? Seguridad ciudadana, que también es una finalidad de la inversión pública. Bueno, también está el tema de la oferta de infraestructura de transporte u otras necesidades que tenga la población, ¿no? En vista a eso, como ya hemos hecho, que eso entendemos de inversión pública, aquí mencionarles el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Más conocido como InvierteP. Quería, eh, antes de seguir un poquito, ¿cuántos de ustedes tienen algún conocimiento de este sistema o están participando dentro de digamos, dentro de los actores, ¿no? Que están involucrados dentro del sistema de programación multianual de gestión y gestión de inversiones, ¿no? Quisiera saber si alguno está trabajando ya sea en las oficinas de programación multianual de inversiones, en las unidades formuladoras o en las unidades ejecutoras de inversión. Entonces, quisiera conocer esa parte. Si están en ello, tienen algún conocimiento sobre este sistema, si lo pudieran mencionar o lo pudieran comentar en el chat, por favor. ¿Tenemos alguna participación, por favor? Bueno, ya. Eh, para ahondar un poquito más en este sistema, conocido como el InvierteP, este sistema fue creado mediante el decreto legislativo 1252, que fue el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Y a la vez deroga la ley 27293 de la Ley Nacional de Inversión Pública, anteriormente conocido como SNI. En ese sentido, a partir de este decreto ya tenemos este nuevo sistema. Además, a través de Decreto Supremo la 284 del 2018, que se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1256, perdón, 1252, y la Directiva 01 del 2019, que es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones. Esto con una resolución directoral a 01 del 2019, ¿no? Estos son los documentos normativos con los cuales se generan o se crea el invierte.p. Pero, ¿qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Acá sí quería un poco comentarles. Esto es un sistema administrativo del Estado, ¿no? Cuya finalidad es orientar el uso adecuado de los recursos públicos, ¿no? Destinado a dos tipos de inversión. Uno, a la efectiva prestación de los servicios y otro a la previsión de infraestructura necesaria. Es decir, esto con el fin de
mejorar el desarrollo del país, ¿no? O sea, esto es la finalidad por la cual se hizo este sistema administrativo. Ahora, como yo les comenté al inicio, con el decreto 1252 derogó el anterior Sistema Nacional de Inversión Pública, el denominado SNIP. Dentro de aquí hubo 4 reformas importantes o 4 ejes importantes dentro de este nuevo sistema. Uno, que se le da mayor énfasis a la programación multianual de inversiones, la cual que como sabemos está orientado al cierre de brechas tanto en infraestructura como acceso a los servicios prioritarios. También hay una simplificación dentro de la fase o los ciclos de la inversión, que es en la formulación y evaluación de los proyectos de inversión o como las inversiones, ¿no? Las llamadas CUR. Luego, el tercer eje fue un poco menorar o evitar tanta burocracia dentro de los procesos y procedimientos de inversión pública. No sé si dentro de los participantes, cuando estábamos, por ejemplo, en el SNI, si teníamos topes, por ejemplo, al momento de la aprobación de un expediente técnico con referente a un proyecto de inversión, teníamos topes de 20, 30, 40%, que si nos pasábamos de ese monto, ¿qué procedimiento hacíamos? Hacíamos una verificación de viabilidad. Para esa verificación de viabilidad, no lo veía, por ejemplo, un gobierno regional o no lo veía los gobiernos subnacionales, sino lo veía, en ese caso, la Dirección General de Inversión Pública en ese momento, que ellos veían todo este tema de las verificaciones. Entonces, si nos damos cuenta, hacemos la evaluación, pasa por la OPI, como era llamado en ese momento, y luego al MEF, para poder hacer estos procesos de inversión pública, que sí traían mucho tiempo, ¿no? Dentro del proceso y todo de los procedimientos, hacía que sea bastante engorroso, ¿no? Entonces, este nuevo sistema hace que los procedimientos y los procesos que se tengan que hacer ya no sean que nos tome mayores tiempos, ¿no? Sino que cada una de las fases ya está determinada y quienes son los responsables de estas fases dentro del ciclo de inversión, ellos mismos lo ven. Justamente eso ya lo vamos a ver en las otras diapositivas, un poquito para poder explicar. El cuarto eje, ¿cuál fue? El establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la inversión pública, ¿no? Dentro del sistema de seguimiento hablamos, por ejemplo, del formato 12, que es el formato de seguimiento, que en sí está a cargo de las unidades ejecutoras de inversiones, ya sea de los sectores, de los gobiernos regionales o de los gobiernos subnacionales, ¿no? Las municipalidades provinciales o las capitales. Y una forma de evaluar la inversión pública es a través de la evaluación ex post, que también ya lo vamos a ver dentro de las posteriores eh, clases que vamos a tener. Entonces, ¿cuáles son los 4 ejes importantes? Énfasis en la programación, la simplificación del proceso y evaluación de proyectos de inversión que está a cargo ya de la unidad formuladora, porque un poquito para hacer hincapié ahí, quienes antes veían este tema, teníamos la unidad formuladora, quien formulaba, y quien evaluaba eran las OPI, ¿no? Que era la oficina de programación de inversiones, ellos eran los encargados. Entonces estábamos en estas idas y vueltas, digamos, y nos llevaba más tiempo aprobar ya sea el estudio de preinversión o los PIB menores como eran en ese momento, para que podamos ejecutar un proyecto, ¿no?, a favor de la población. Como mencionaba, también la simplificación de los procesos y procedimientos de inversión, y por último era el establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la inversión pública. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene 2 pilares fundamentales, que parten un poco de lo que estábamos comentando de los ejes. El primer pilar es la programación multianual de inversiones, y luego está la formulación y evaluación. ¿A qué se refiere con el primer pilar de programación multianual de inversiones? Aquí vamos a ver 2 puntos importantes: la eficacia y la lógica. ¿A qué se refiere la eficacia?
es que se logre una mejor orientación del gasto, de la inversión, hacia el cierre de brechas que tengamos más prioritarias, ¿no? Por ejemplo, tengo mi presupuesto destinado para la ejecución de mi centro de salud, ¿no? O mi posta médica. Entonces tengo que darle prioridad porque eso me va a cerrar una brecha, digamos, al primer nivel de atención, ¿no? En el que marca salud, lo que marca el sector salud. O tengo instituciones educativas de nivel inicial. Entonces voy a dar prioridad a esa ejecución de esa inversión. Me va a cerrar brechas a nivel de infraestructura y de servicio para el nivel primario. Entonces, ello, ¿no? La lógica. ¿A qué se refiere con la lógica? Se va a conceptualizar y va a dimensionar la necesidad de la inversión. Ahí viene la denominación de la brecha, ¿no? Y la importancia respecto a otras inversiones. Acá es un poco los criterios de priorización. Quiero que acá en la programación multianual de inversiones tengamos en cuenta las brechas y criterios de priorización, porque esto parte también, es base de la fase del ciclo de inversión de programación multianual de inversión. Por eso también es un pilar y muy importante. Yo les estoy tomando un ejemplo acá, no tanto de infraestructura, sino, por ejemplo, es la reducción de brecha de acceso a los servicios de prevención, protección y reintegración de niños y niñas y adolescentes en el caso de que son víctimas de trata de personas en la provincia de La Mar y en Ayacucho. Así es, la educación inclusiva también es parte de las necesidades prioritarias. Entonces, esto es un ejemplo, lo que yo estaba mencionando era a nivel general de lo que un poco más conocemos, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta aquí que para la región Ayacucho, una de sus importancias, ¿no? Al cierre de brecha es reducir esta brecha de acceso a los servicios de prevención, protección y la integración de niños, niñas y adolescentes. En este caso son las casas hogares, digamos, que el gobierno de Ayacucho a través de sugerencia regional de desarrollo social viene desarrollando, ¿no? Entonces para ellos es importante ello. El otro pilar que estaba comentando es la formulación y evaluación. ¿Por qué? Porque dentro del expertise que tenemos para los que somos formuladores de inversiones, yo soy también formuladora de proyectos de inversión o de las inversiones, tenemos que ver dos cosas distintas. Uno, que es la eficiencia de cómo desarrollamos las inversiones. Cuando hablo de inversiones, hablo de proyectos de IOR, que también ya lo voy a comentar un poquito y más en la clase. Y también aplicamos la lógica. En la eficiencia a qué me refiero es que logremos más activos o infraestructura, ya sea de igual o mayor cantidad de recursos disponibles de inversión. A lo que yo quiero decir esto, por ejemplo, si voy a tomar un poco de ejemplo otro sector, saneamiento básico. Sabemos que en algunos sitios de nuestro Perú, por ejemplo en la selva, no tienen no un sistema de desagüe. Lo que se hace, por ejemplo, ahí es un sistema de pozo séptico, pozo percolador, donde hay todos los desechos, digamos, ¿no? Toda la parte del desagüe van y hacen un tema de tratamiento, y con ese tratamiento van y con el agua ya tratada, lo desembocan en el río, ¿no? O el afluente más cercano de agua que puedan tener. Entonces, con ese recurso disponible que tengo, puedo llevar esta solución. Ahí veo la eficiencia, perdón, con la que estoy solucionando la necesidad de esa población. Otro. En educación se ha visto que, por ejemplo, con materiales de la zona, ya sea en selva, también por la accesibilidad que puedan tener, también hacen los módulos de, de infraestructura educativa con los materiales de la zona. En este caso estamos hablando de madera, por un tema de que por flete me va a llevar a un mayor costo de inversión, ¿no? Los materiales, en algunos casos no voy a encontrar en la zona, sino tengo que traer de otras diferentes zonas y eso hace que el proyecto se encarezca más, ¿no? Entonces, eso es un poco
el pilar de la formulación y evaluación y sobre todo el punto de eficiencia. La lógica también es identificar una alternativa óptima o la más óptima que nos va a contribuir a cerrar con mayor eficiencia esta brecha que se ha detectado al momento de hacer el diagnóstico de la necesidad de inversión o de las necesidades que pueda tener la población. Aquí vamos a ver en el tema de beneficios, los costos, de las diferentes opciones. Sí, justamente, un poquito viendo tu pregunta, gracias más bien. En las zonas rurales también sí hacen lo mismo, sí, así es, efectivamente. Ahí el sector vivienda a través del programa de saneamiento rural viene desarrollando proyectos de inversión justamente para el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tenemos las petales, tenemos, como los mencionaba, los pozos sépticos o los pozos percoladores, ¿no? U otro tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales que también va a servir, ¿no? Entonces, ya el sector correspondiente lo está viendo. Obviamente que ahí, para poder hacer un paréntesis, el sector, y en este caso lo trabaja conjuntamente con la comunidad y muchas veces lo trabajan con las municipalidades provinciales o las municipalidades distritales, porque de ellas es esta competencia de saneamiento básico y sobre todo de aguas residuales. Sí, hay una tremenda deficiencia. Ahorita cuando vemos el tema de identificación de brechas, pues vamos a tomar algunos casitos de algunos sectores para que podamos ver cómo estamos con eso, ¿sí? Y justamente va en línea de lo que tú estás comentando. Gracias. Entonces, viendo este pilar, volviendo al pilar de formulación y evaluación, y volviendo al ejemplo de la provincia de La Mar, ¿cuál sería? ¿No? Es para reducir el acceso del servicio de prevención, protección y reintegración de niños y niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas en la provincia de La Mar, región Ayacucho, vamos a disponer de varias opciones. Por ejemplo, tienes las charlas de prevención, tienes de dotar de un centro de atención para denuncias, ¿no? Y tienes la construcción de un centro de atención para reintegrar a esta población, tanto de niños, niñas y adolescentes, a reintegrar nuevamente a la sociedad, ¿no? Entonces, para poder resumir estos dos pilares, vemos eficacia en la programación multianual de inversión, eficiencia en la formulación y evaluación. Y con esto, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr a la mejora de la calidad de la inversión pública. Ahora, digamos, no sé si tienen alguna duda hasta esta parte, o si quieren hacer algún tipo de intervención, si no seguimos. Justamente era un poquito de lo que yo les comentaba como parte histórica, ¿no? Del SNIP al invierno. Eh, el SNIP se dividía, no teníamos la programación, solamente hacíamos la programación de gasto, no había un criterio de priorización y no tenía una adecuada identificación de cierre de brecha de la región o del ámbito donde se va a desarrollar el proyecto de inversión o las inversiones. Teníamos la preinversión, ¿no? Aquí era una preinversión compleja, incluso la evaluación de estas inversiones pasaba a otros sectores, inclusive lo revisaba el MEF, o sea, era mucha burocracia. Había múltiples actores, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales, no que no me compete a mí, me compete a ti, entonces esto teníamos con el SNI. Luego teníamos el tema de la ejecución, que cada momento que había estos cambios en la ejecución que normalmente se da, ¿no? Una ampliación de metas, una actualización del expediente técnico, digamos, porque ya pasaron los 6 meses, o teníamos un tema de encontrar vicios ocultos dentro del proceso de la ejecución del proyecto en sí, o teníamos ampliaciones de plazo, mayores reconocimientos de gastos generales, externalidades que se daban dentro de la ejecución. ¿Y todo esto qué conllevaba?
que eran cambios que se tenían que registrar. Pero muchas veces estos cambios que ahora lo registra la unidad ejecutora de inversiones pasaban a otras entidades, incluso pasaba al mes, como yo les comentaba, ¿no? En algún momento, pasaba por la Dirección General de Inversión Pública. Entonces, y no hacíamos tampoco el seguimiento correspondiente. No había el formato 12 que ahora sí tenemos para hacer el seguimiento. Teníamos luego la post-inversión, que era la evaluación y el mantenimiento. No teníamos un control para el mantenimiento de los activos. Hablo de todos los activos que se pudieron haber generado en el momento de la ejecución de esa inversión. ¿Qué nos trae nuevamente el invierte? ¿Qué nos trae ahora el invierte, no? Eh, Nos trae una oficina de programación en cada uno de los programas en funciones. Y ahí vemos los indicadores de brecha y los criterios de priorización de las inversiones. Vemos que hay un inventario ya de activos, intelectual de infraestructura disponible, que eso también sirve para que las oficinas de programación multianual de inversiones hagan el diagnóstico de brechas y vean que cuántos establecimientos de salud necesito ampliar, mejorar o hacer nuevos, cuántas instituciones educativas. Si me voy a otros sectores, digamos agricultura, ¿no? También hace su identificación de las brechas o sus indicadores, cuántos reservorios voy a necesitar o cuántos reservorios se necesitan, ¿no? Por ejemplo, para la región huancavelica, ¿no? En el tema de otros sectores también, por ejemplo, del interior, cuántas comisarías necesitamos a nivel nacional, cuánto de dotación también, de acuerdo al sector, por ejemplo, en el sector del interior, no solamente es la Policía Nacional, también está ahí los bomberos. Los bomberos, cuántos camiones que vemos se necesita para cubrir toda la necesidad de todos los incendios que se originan, ¿no? Entonces, cada uno de los sectores ya pueden hacer esta identificación de brecha y plasmarlo. En la etapa de formulación, en la fase de formulación y evaluación, acá como les decíamos, solamente vamos a tener un solo actor, que es la unidad formuladora. La unidad formuladora formula, valga la redundancia, y aprueba sus inversiones, ¿no? Y esa es su evaluación y la prueba como corresponde, obviamente, siguiendo todas las normativas técnicas sectoriales y también toda la normativa del INVIATA.p. Ya hay una simplificación de procesos de la formulación y la evaluación. Ya por ejemplo, yo hago un proyecto de riego tecnificado. Por la complejidad de ese proyecto de inversión, ya lo podría ver si me vuelvo al SNIM. En tal caso sería el Ministerio de Desarrollo, Minagri, ¿no? Lo que anteriormente conocemos como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Me equivoco, disculpen. Entonces ya no derivamos ese proyecto de inversión a ellos, ¿no? Sino ya la misma unidad formuladora, como vuelvo a repetir ya con la normativa técnica sectorial y la normativa del invierte, ya lo da la aprobación y la viabilidad correspondiente. Por ejemplo, en la etapa de ejecución, también ya tenemos la simplificación de los formatos, ¿no? Solamente en nuestro formato correspondiente, en el formato 8A, la sección C, ya le corresponde la actualización. Si se dan cuenta, ya la unidad ejecutora de inversiones ya no recurre a tres formatos teníamos en el periodo del SDIP, el formato 15, el formato 16 y el formato 17. Cambia acá solamente ese formato y la sección que le corresponde. Ya se redució ese proceso también, ¿no? Aparte de ello, en la fase ya de posinversión, aquí en la evaluación y mantenimiento, se hace una evaluación y se da unos incentivos al cierre de brecha, ¿no? Acá también hacemos ya registro de inventario de los activos. Acá hacemos una evaluación ex post. Una evaluación ex post se refiere a la evaluación que se realiza después de la ejecución del proyecto y cuando ya entra en funcionamiento, digamos, la inversión que hemos ejecutado, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuté una comisaría, después de cierto tiempo yo hago esa evaluación
todo lo que conlleva la comunidad, no solamente la parte de infraestructura, ¿no? Hablo del equipamiento, en esa comisaría puede estar también los patrulleros, el tema de todo el equipamiento que también usa la propia policía, ¿no? Entonces, esa evaluación se realiza acá. Entonces, si se dan cuenta, son los cambios o las diferencias entre lo que había en el anterior sistema con el nuevo sistema del invierno. Ya no estamos hablando de un sistema nuevo, ¿no? Ya el invierno ya viene del 2017, ya prácticamente tiene casi 8 años con nosotros. Obviamente que ha tenido, como todo proceso, mejoras dentro de todo el desarrollo, ¿no? Que hasta ahora se sigue, no invierte haciendo mejoras a través de la Dirección General de Programación Mundial de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Como ente rector de este sistema. Como les decía acá, son unos cambios importantes que se tuvo dentro de lo que conocemos del SNI, como del invierte, del SNI era que teníamos un IDE, teníamos la preinversión, el perfil, la la factibilidad, la inversión, los estudios, la ejecución, la posinversión, y esto era el ciclo. En el invierte tenemos 4 fases del ciclo, que ahorita lo voy a comentar, que era la programación. Como ya lo mencioné, vamos a definir los indicadores de brecha, vamos a realizar la programación multianual de inversiones, que esta programación multianual de inversiones es básica porque esta se asocia también a otros sistemas de administración que tiene el Estado, ¿no? Otros sistemas administrativos. Se establece una cartera de inversiones que las entidades, ya sea las entidades nacionales, llámese los ministerios, los gobiernos regionales o los gobiernos subnacionales, ¿no? Cuando hablo de gobiernos subnacionales, hago referencia a las municipalidades provinciales y distritales. Tenemos luego la consolidación de la programación multianual de inversiones del Estado. En la fase de programación, en la fase de formulación y evaluación, como mencioné, tenemos la elaboración de las fichas técnicas y los criterios de preinversión, de evaluación y registro del proyecto a cargo de solamente un responsable, que es la unidad formulador, la ejecución también, que es la elaboración del expediente técnico con documento equivalente y propiamente ya la ejecución. Y acá, como mencionaba, eh, todo cambio que se da dentro de la ejecución, ya no tenemos que como 3 o 4 formatos, simplemente se desarrolla en uno solo y con ello tenemos actualizado nuestro proyecto. Luego está la fase de funcionamiento, que es el reporte de los estados de los activos, ¿no? Se programa un gasto para la operación y mantenimiento, la cual se desarrolla las evaluaciones ex post de los proyectos, ¿no? Entonces, en cada una, cuando comencemos a tocar cada una de las cosas, ya les voy a estar explicando. Esto es un poco el tema de los cambios importantes referente a los operadores, como les mencionaba en el SNIP, teníamos 3, ¿no? Que era el órgano resolutivo, la unidad formuladora y la OPI, que era la Oficina de Promoción de Inversiones. Cambio en el invierte tenemos 4, el órgano resolutivo, la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones y la oficina de programación multianual de inversión. No sé si tienen alguna pregunta aquí, porque vamos a pasar un poco a otro tema que ya es el ciclo de inversión. No sé si tienen alguna consulta o duda hasta este momento. Pueden comentar o pueden escribir en el chat. Bueno, creo que no tenemos ninguna duda o consulta, sigamos. Bueno, el ciclo de inversión. El ciclo de inversión está definido por 4 fases del ciclo, como ya lo estuve comentando anteriormente. La primera fase de este ciclo de inversión es la programación multianual de inversiones, que el operador a cargo
es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, donde se programa y se prioriza las inversiones orientadas al cierre de brechas de que cada uno de los sectores haya podido identificar, o de también de gobiernos regionales o gobiernos subnacionales. La segunda fase es de formulación y evaluación, que está a cargo del operador de la unidad formuladora, ¿no? Como mencioné, aquí se formulan inversiones para alcanzar los objetivos y las metas establecidas dentro de la programación multianual de inversión. La tercera fase es la ejecución, que está a cargo del operador de la unidad ejecutora de inversiones. Como conocemos, es para la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y con ello su ejecución, ¿no? El tema del funcionamiento, que es la cuarta fase y última del ciclo de inversión, está a cargo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, con el tema de la operación y mantenimiento y sobre todo con la evaluación ex post. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo de inversión, no? Que haya una vinculación con los otros sistemas administrativos, como es el de planeamiento estratégico, el sistema de planeamiento, perdón, el sistema nacional, el sistema de presupuesto público, también el sistema entra también a tallar el tema de contrataciones del Estado, ¿no? Por eso que es importante la identificación y la selección y la priorización de una cartera de inversiones que esté orientada a brechas prioritarias. ¿Cuál es la importancia de este ciclo de inversión? Uno es el PMI te va a representar presenta un cambio estructural en la forma de cómo se identifica, cómo se prioriza y cómo se ejecutan las inversiones en el país. Como mencionaba, este es un sistema o es un instrumento de gestión de invierte. Vuelvo a repetir, se articula con otros sistemas administrativos, la planificación, el presupuesto público, el tesoro y el Sistema Nacional de Abastecimiento. Es transparente y es de acceso público. Y otra importancia más que tiene el ciclo de inversión es mejorar la ejecución de las inversiones, ¿no? O sea, cuando hablo de mejorar la ejecución de las inversiones, hablo de tanto de tiempo como de... Porque todos en toda la población conocen que hay proyectos o hay obras, digamos, ¿no? Que no se ejecutan dentro del plazo que se establece, ¿no? Se pasan de 2 a 3 hasta 4 años de ejecución. Entonces, eso justamente el ciclo de inversión quiere mejorar las inversiones, ¿no? Al momento de su ejecución propiamente. ¿Alguna duda hasta aquí del ciclo de inversión? ¿O está claro? Ahora sí vamos a entrar un poco más a fondo del primer ciclo de inversión, que es la programación multianual de inversiones. Su propia definición es una definición que la estoy tomando de la DGFMI, y menciona aquí, como ya les comenté, es la primera fase del ciclo de inversión. En esta fase hablamos mucho de llevar un proceso de planificación que está articulado con los otros sistemas administrativos, ¿no? Para poder identificar y seleccionar y priorizar nuestra cartera de inversión. ¿Con qué finalidad o con qué objetivo? Del cierre de brechas, tanto de infraestructura como accesos de servicios públicos a la población. Cuando hablaba o cuando estaba mencionando que articulamos con otros sistemas administrativos, hablaba, por ejemplo, en esta diapositiva, de planeamiento estratégico, ¿no? Hablamos de nuestros instrumentos que ven esto dentro de las entidades, ¿no? Como el PI y como el POI, ¿no? Sobre todo el PI, que es el Plan Estratégico Institucional, qué es lo que queremos nosotros como institución y qué a través de la inversión pública lo vamos a desarrollar, ¿no? El presupuesto público, ¿no? A través de la fase
la fase de programación y formulación presupuestal que todos los años se dan para eh, donde nos dan la asignación presupuestal multianual y esto es a dónde se está dirigiendo. Con este recurso, por ejemplo, nosotros nos asignan a las entidades la PM y con ello van a hacer la distribución de los recursos para los proyectos que nosotros queremos como entidad. Se puede identificar que te va a cerrar mayores brechas o te va a cerrar una brecha importante, ¿no? Entonces también. Tesoro y en el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que va mucho de la mano con nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que también va correlativo con ello. En nuestro cuadro multianual de necesidades, por ejemplo, ponemos la ejecución de obras, bienes y servicios que vamos a desarrollar dentro del periodo. Como sabemos, este es un periodo de 3 años. Entonces, obras está relacionado con inversión pública, entonces podemos hacer la identificación, como mencionaba, ¿no? Hacemos la identificación, luego de eso seleccionamos y vamos a priorizar nuestra cartera de inversión. Eso es un poquito para ver por qué me refería a que intervienen los otros sistemas administrativos. Acá hay un marco legal que regula la elaboración de la cartera de inversiones, sí. El mismo decreto legislativo 1252, en el artículo 4, en el numeral 4.1, literal A, refiere que toda la cartera de inversiones tiene que ser trianual, como mínimo, ¿no? Si ahora estamos en un proceso de elaboración de cartera, tiene que ser del 2026, 26, 27, 28, ¿no? A eso se refiere. En el mismo decreto legislativo, en el artículo 11, numeral 11.1, refiere que al seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento de cierre de brecha, de infraestructura de acceso a servicios de la cartera, ¿no? En el reglamento del decreto legislativo, también en su artículo 14, refiere al tema de la selección y la priorización de inversiones que tenemos que hacer al momento de elaborar esta cartera de inversiones. También en este artículo menciona la coordinación intergubernamental que se debe realizar. Hablo de la interacción o la coordinación entre los sectores, el gobierno regional, el gobierno local, de sus carteras. Lo que se quiere aquí es que si yo considero como gobierno regional un proyecto que me corresponde, ¿no? Por competencia, ver que el sector no lo esté realizando, es decir, si hay un previo convenio donde menciona que el sector lo ejecute, obviamente va a estar en la cartera de inversiones del sector, ¿no? O ver que en el gobierno local tampoco lo esté considerando, ¿no? Y es con esto que evitamos que haya, digamos, una duplicidad dentro de las inversiones dentro de las carteras, ¿no? Y aparte también es un tema de coordinación eh, por el tema de facultades y competencias que tienen los 3 niveles de gobierno, ¿no? Eso también. En el mismo artículo también habla de qué inversiones te conforman esta cartera de inversiones. Es decir, no todas las inversiones que pueda tener las entidades del Estado, ¿no? Las entidades que están dentro del sistema del Invierte, van a involucrar. Por ejemplo, no sé si ustedes han estado en algunas capacitaciones que antes nos daban en el tema del SNI, por ejemplo, que no son proyectos de inversión. Había un caso que me acuerdo que era la construcción de un monumento, creo que de la Hamaca, en la provincia de Junín, en la región Junín, que ponían, ¿no? Entonces, si yo veo y lo llevo acá al invierno, eso podría ser, no conformaría parte de mi cartera, porque no es una brecha prioritaria que yo voy a cerrar, ¿no? Entonces, justamente a ese artículo se refiere. Dentro de este mismo artículo, el numeral 14.6, habla de qué información se tiene que consignar como mínimo en el registro de la inversión de la cartera de inversiones. Si se registra la cartera de inversiones, esto está a cargo, como vuelvo a repetir, esta fase de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Esto se hace a través de una plataforma que tiene la misma OPMEN, donde hacen los registros correspondientes de la cartera de inversión.
En la misma directiva tenemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la elaboración de la elaboración de la cartera? Luego tenemos la priorización de las inversiones, ¿no? El orden de prelación de las inversiones. Ahorita lo vamos a ver un poco a qué se refiere. Pero, por ejemplo, yo voy a dar un ordenamiento a mis inversiones de acuerdo al estatus de cada uno. Eso es lo que se menciona acá. Por ejemplo, yo voy a poner una inversión o una ejecución de un proyecto que ya está al 80% de avance, ¿no? Que ya está próximo a culminar. Entonces yo lo voy a poner como prioritario porque esto ya me va a cerrar la brecha que yo he podido identificar en su momento. Luego tengo una obra que va a iniciar de acá a un año, entonces lo pondría como segundo lugar, ¿no? Luego tengo un expediente técnico que estoy elaborando como tercer lugar, y luego tendría mi perfil o la ficha que haya podido desarrollar como cuarto lugar, y por último vendría mi idea de inversión, ¿no? Porque todavía está en idea. Entonces, a eso se refiere esta parte de la priorización de la culminación de las inversiones. El numeral 14.3 te habla de la capacidad de gasto de capital para la ejecución del gasto corriente. Como lo mencionaba, en una de las cosas que también trae el INDIAPE y a través de la programación es ver la operatividad y darle la sostenibilidad a la inversión que se ha podido hacer. Algunos hemos visto casos, no sé si ustedes son conocedores o han podido ver también, que se ha podido realizar. Ahora, ustedes, Piura viene ha sido ya parte de algunas entregas, tanto de ANIN, ¿no? Tomando el ejemplo de ANIN, en el caso de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chillán, que es el último que se ha podido entregar, ¿no? Se ha podido hacer la recepción y la entrega de todo el hospital de Chillán. El hospital de Chillán no solo es infraestructura, también es equipamiento, pero hablamos de la operación. ¿Qué es de la operación? Es el personal médico, es las enfermeras, los médicos especialistas, con los obstetras y todo dentro de la cartera que pueda tener ese establecimiento, ¿no? También está la parte administrativa y también tenemos que ver el mantenimiento, que hablo de la limpieza, hablo en tema, por ejemplo, del mantenimiento propio de los equipos para que no se puedan deteriorar. Y en esta parte sí se tiene que ver esta capacidad de gasto, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a realizar? A quien le corresponde, en este caso va a ser a la Dirección Regional de Salud de Piura. Y así, solamente estoy tomando como ejemplo. Si tomo otros proyectos ejecutados y ya entregados, digamos, formalmente, educación igual, ¿no? A través de las UTELes, para que puedan dar la operatividad y el mantenimiento. La operatividad con el recurso humano, que son los profesores, bueno, el director, los auxiliares y todo el personal que esté involucrado dentro de la institución educativa. El mantenimiento, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos interactivos que pueda tener, de los laboratorios, el tema también del mobiliario, ¿no? Entonces, eso también es importante. Otra cosa más que aquí, que también en la cartera se va a poner proyectos que se vayan a ejecutar a través de modalidades, ¿no? Proyectos en activo, con otras modalidades, las obras por impuestos, las conocidas como OXI, los proyectos que se vayan a desarrollar por asociación público-privada. Hay otros, también se refiere a los proyectos que requieran de recursos o de fondos públicos que vienen de endeudamiento, ¿no? Algunos habremos escuchado, por ejemplo, el MEF firma convenios con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo para la realización de proyectos o para la ejecución o el desarrollo de proyectos de inversión a favor, no sé, del sector cultura, digamos, un ejemplo. Entonces, los proyectos que vaya a desarrollar el sector cultura también tienen que estar dentro de su cartera de inversión, ¿no? Bien. También hay proyectos que no solamente se ejecuta una sola entidad, también hay proyectos que
se ejecutan a nivel de de sectores o de a través de gobiernos regionales o locales, por ejemplo, las mancomunidades, ¿no? Las mancomunidades, eh, no sé, no sé si, pero el tema de las mancomunidades, tanto regionales como provinciales o distritales que puede haber. ¿Puede haber desarrollo de inversiones que sean dentro de sectores? Sí, por ejemplo, el tema de la anemia lo asociamos mucho a un tema de salud. Sí, pero también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la calidad de agua, el tema del consumo de los alimentos, por ejemplo, cuando hablamos de calidad de agua entra vivienda, en algunos casos ha entrado en algunos desarrollos de algunos proyectos de anemia en estado Minagri, ¿no? Para ello, entonces, es necesario que dentro de la cartera, a quien le corresponda, esos proyectos también que se ejecuten a través de alguna o más, de dos o más entidades. No sé, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta o duda hasta aquí? O sigo avanzando. Ya. Ah, un documento equivalente. El expediente técnico, o cuando yo hablo de documento equivalente, hablo, por ejemplo, para contestar a tu pregunta, voy a hacer la adquisición de un equipo, ¿no? Un equipo, ay, ya, un equipo de cómputo, ¿no? Que es un activo, ahorita cuando entre la fase de formulación y evaluación les voy a explicar, que un equipo de cómputo que es un activo fijo, digamos, para educación, ¿no? Para el tema de brindar las clases remotas. Entonces yo hago mi documento equivalente que vendría a ser mis especificaciones técnicas de ese equipo de cómputo, ¿no? Ese equipo de cómputo va a estar a favor del docente para el mejor desarrollo del servicio de educación. Entonces ahí se elabora este documento equivalente o la especificación técnica de este equipo de cómputo, las características, ¿no? Yo busco que sea una computadora que tenga Core 7, ¿no? Que tenga 64 gigabytes de memoria RAM, que tenga un espacio, no sé, de 1 tera. Situaciones, o sea, detalles que se tienen que poner en el documento equivalente. A eso se refiere. Hay que diferenciar un poco el expediente técnico con el documento equivalente. El documento equivalente es un poquito más asociado a las especificaciones técnicas de los activos estratégicos que cada uno de los sectores determina, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poco en la fase de formulación y evaluación para poder tenerlo más claro. No sé si tienes alguna otra consulta o te quedó claro, o te quedó claro, Jennifer. Allá. Gracias, gracias a ti. Vamos ahora con el doctor. Ya. Ah, me pasé. Me pasé. Me pasé. Ya. Ahora, porque como les mencionaba, es importante la programación multianual de inversiones. La programación multianual de inversiones está involucrada con todo el ciclo de inversión, ¿no? O sea, con las otras 3 fases, como la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento propiamente. En la fase de formulación y evaluación, se formulan y evalúan proyectos e inversiones que, como ya lo referí, están orientadas al cierre de brechas programadas o por programar en el PMI. Que cuando hacemos la cartera de inversiones, también estas inversiones tienen que ser actualizadas, ¿no? Que ser el caso. ¿A qué voy? Por ejemplo, una parte de la directiva menciona que los proyectos de inversión tienen una vida útil, digamos, de 3 años. Después de los 3 años que no ha pasado a la otra fase, tenemos que hacer la actualización de estos proyectos de inversión.
En el caso de la CIOAR es un año. Si después de un año no hemos ejecutado, bueno, lo cerramos ahí si no aplica la actualización. Entonces, para poder hacer nuestra cartera de inversiones, tenemos que tener en cuenta que las inversiones están orientadas a cerrar una brecha. Dos, que tienen que estar actualizadas, ¿no? En la otra fase, que es la ejecución, cómo entretallar la programación, es los registros de las inversiones en la fase en el banco de inversiones. Eso quiere decir que todos los proyectos que están en ejecución tienen que estar registrados. Que tenemos que hacer una actualización en el formato de seguimiento, como les comentaba, sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ver en qué situación, digamos, está nuestro proyecto a nivel de ejecución, ¿no? O sea, ya estoy, digamos, en una ejecución pronto a terminar, ya voy a tener otra ejecución que termino de acá a un año, o de acá a 2 años, o estoy elaborando mi expediente, o ya tengo mi expediente técnico aprobado, o el documento equivalente aprobado, o estoy en elaboración de ello. Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, poder identificar en qué situación, en qué estado situacional se encuentra nuestras inversiones. En otra fase, que es el funcionamiento, es eh, la actualización de las unidades productoras, ¿no? Ahorita ya lo vamos a ver que a qué se refiere la unidad productora. Entonces, aquí vamos a ver si están en las condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos podido identificar en la formulación y evaluación las inadecuadas condiciones digamos, del centro educativo de nivel inicial, entonces ya cuando pasa la fase de funcionamiento, ya entonces tengo las adecuadas condiciones del centro educativo de nivel inicial, digamos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por eso es importante tener en cuenta cómo en la programación multianual de inversiones influye en las demás fases del ciclo de inversión. Hay criterios, sí, para considerar la programación, así es, son 4. Uno, que son el cierre de brechas prioritarias. 2, es la coordinación intergubernamental, la sostenibilidad y la oportunidad en la entrega de servicio a la población beneficiaria. ¿A qué se refiere con el primer criterio? Las inversiones que se han sido seleccionadas dentro de la cartera de inversiones son inversiones que me van a cerrar una brecha con mayor eficacia y eficiencia, ¿no? Tanto para nivel de infraestructura como de servicio. La coordinación intra e intergubernamental se va a dar en los diferentes niveles de gobierno, como mencionaba, tienen que coordinar y ser cooperantes entre sí para ver inversiones o proyectos, ¿no? Que va a producir mayores sinergias entre estas entidades y la complementariedad de todo. Algo así como se viene realizando en, en algunos proyectos. Ahorita se me fue, solo les quería dar el caso, y se me fue cómo podemos ver esta coordinación intra e intergubernamental. Ah, ya, me acuerdo. Por ejemplo, hay proyectos que se vienen desarrollando que son las soluciones integrales, digamos, no solamente es el tema de la defensa ribereña, la canalización de la fuente de agua, ¿no? También vemos ahí una interrelación, una complementariedad, por ejemplo, si dentro del camino de la fuente de agua, digamos, es un río, veo pontones, obviamente que tengo que hacerle intervenciones de ese pontón o de ese puente, un tratamiento paisajístico, ¿no? Otro tema de coordinación intergubernamental, por ejemplo, si yo voy a desarrollar un establecimiento de salud en un terreno donde no cuento con mis servicios básicos como energía eléctrica, agua, desagüe, eh, obviamente que ahí entra también la complementariedad, ¿no? De estos servicios. O sea, ¿a qué me refiero? Si no tengo desagüe, voy a hacer, en este caso, la municipalidad o el gobierno regional, de acuerdo a sus competencias, van a hacer un proyecto que me pueda hacer
la instalación de agua y desagüe y todo lo que se requiera para que ese establecimiento de salud funcione, ¿no? Entonces, ahí va un poco ese tema. La sostenibilidad. Este criterio se refiere a las inversiones que estamos poniendo, ¿no? Dentro de nuestra cartera, cuenten a futuro con un tema de operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo los recursos para la operación y mantenimiento? Hago que el activo que se ha ejecutado en este caso eh, sufra de, sufra externalidades, ¿no? Que no opera al 100%, que no tenga el mantenimiento adecuado, que por ejemplo, ustedes no sé si han visto las noticias, ¿no? Se ha encontrado equipamiento médico y botado. O sea, tampoco. Eso es porque no le dieron el mantenimiento o el uso en su momento. Lo dejaron ahí. Contar con la operatividad, ¿no? A lo que yo me refiero es contar que con los recursos que, digamos, voy a necesitar, ya sea para recursos humanos o para otro tipo de recursos que le van a dar la operación al activo que se ha generado o al proyecto que ya culminé, que ya ejecuté. A eso se refiere. El último criterio, que es la oportunidad de la entrega de servicios a la población beneficiaria. Acá un poco es más que la ejecución. Por ejemplo, cuando se inicia la ejecución de una inversión, debe culminarse en el plazo que se establece, ¿no? Por ejemplo, si dentro de mi perfil o mi historia de preinversión o mi expediente técnico o documento equivalente, cual fuera el caso, me establece que es una ejecución de 180 días, entonces dentro de esos 180 días tengo que ejecutar. Eso es lo que se debería considerar en la programación multianual, ¿no? Sabemos que por noticias, por nuestra propia experiencia de nuestro expertise laboral o por otras situaciones que podamos evidenciar, todos sabemos que no, pues no son 180 días, ¿no? A veces se alargan hasta más tiempo. Pero eso también deberíamos tener en cuenta al momento de que se elabore la programación multianual de inversiones, ¿no? Ver las externalidades que pudieran generarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no vamos a tener en nuestra cartera de inversiones proyectos que van a seguir ahí, o sea, digamos, paralizadas, o obras paralizadas, o obras que no nos están sumando y que las tenemos que poner y poner y poner, ¿no? Cosas que tenemos que tener. Pero a la larga esto no es para la entidad, sino es a favor de la población. Entonces, esto es un tema, a eso se refiere la oportunidad de la entrega del servicio a la población. ¿Sí ven? La programación multianual de inversiones tiene componentes, ¿no? Tiene tres componentes, pero estos tres componentes, antes de, tenemos que hacer algo. Los sectores, llámese sector salud, educación, vivienda, trabajo, interior, agricultura, defensa, hacen la identificación de brechas. Ahí ahorita vamos a entrar a la página del MEP para que podamos ver un poquito a qué me refiero con los indicadores. Hacen los indicadores de brecha. ¿Qué son los indicadores de brecha? Son expresiones cuantitativas que sirven para medir las situaciones de brechas de los servicios públicos, ¿no? Y este indicador de brecha nos va a servir para poder nosotros hacer el diagnóstico de brecha, que vendría a ser el primer componente de la programación multianual de inversiones. ¿Y qué es el diagnóstico de brecha? El diagnóstico de brecha es el instrumento que permite la identificación y estimación de las brechas que existen en un territorio. Aquí, en este diagnóstico de brechas, puede ser nacional, regional, provincial y distrital. Y en algunos sectores se tienen hasta por localidades. Entonces, aquí podemos salir identificación. Ahorita vamos a entrar a la página del mes, justamente un poquito para poder ver.
Luego tenemos el segundo componente, que es los criterios de priorización. ¿Y qué son los criterios de priorización? Son los parámetros que va a permitir jerarquizar a las inversiones que están dentro de lo que comentábamos dentro de la cartera, ¿no? De inversiones que vamos a tener nosotros como entidad y que a posterior vamos a registrar. Los criterios de priorización lo dan también los sectores y también lo dan los gobiernos regionales y locales, que permiten hacer esta jerarquización esta jerarquía de sus inversiones. El tercer componente es la cartera de inversiones ya propiamente, ¿no? Ya es el conjunto óptimo de las inversiones que hemos podido identificar, que van a cerrar la brecha, tanto de infraestructura como de servicios en un territorio. Me voy a hacer una pausita aquí, porque quiero mostrarles. Voy a dejar de compartir. Voy a entrar en la página de web, porque quiero compartirles cómo es el tema de la identificación de brechas que se realiza. Me llegan a escuchar, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan, cierto? ¿Me pueden confirmar? ¿Me pueden responder, por favor? Sí, se le escucha. Gracias. Vale. Vamos a compartir pantalla. Ya. Ahora sí veo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Pueden correcto. ver. Bueno, aquí es un poco de las brechas, como yo les estaba comentando acerca de la programación multianual de inversiones, que es, por ejemplo, tenemos la consulta de los indicadores de brecha, tenemos los prioritarios, y luego si gustan yo les paso el link para que puedan ver. Por ejemplo, tenemos acá indicadores económicos. Vamos a ver, por ejemplo, de una región, Huancavelica. Por ejemplo, información nacional. Acá vemos un indicador sector salud. Tenemos un indicador que vamos a seleccionar hospitales, ¿ya? Y acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, Huancavelica tiene el 95.2% de establecimientos de salud de primer nivel con capacidad inadecuada, 20.69%
de establecimientos de primer nivel que se tienen que implementar, hospitales al 100% que no cumplen con las condiciones mínimas o están de capacidad inadecuada, ¿no? Entonces, esto podemos ver. A ver, tenemos otro más. Tenemos por sector, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, otro por departamento. Aquí podemos ver, ¿no? El porcentaje de población sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta, ¿no? Vemos que Loreto representa el 69.69%. Entonces, como yo les mencionaba, los indicadores de brecha lo realizan las oficinas de programación multianual de inversión. Eso está establecido en el reglamento y está establecido en la directiva como parte de las funciones de las OPMIs. Por ejemplo, lo puedo llevar al sector país también, si se dan cuenta. Acá hay un mapita. El mapita señala que, por ejemplo, cuánto es. Acá está. Y ya hemos visto que Loreto, por ejemplo, es el que, según este indicador, el porcentaje de agua potable mediante red, es el departamento o la región que cuenta, la región que no cuenta con el acceso a los servicios. Y podemos seguir viendo así. Queremos ver educación. No, vamos a ver lo que ahorita estamos queriendo ver. Interior. Indicador, vamos a ver. Vamos a ver esto. De cuántas comisarías nos falta por implementar. Tenemos a nivel de región, a nivel de departamento, provincia. Vamos por departamento. Junín es el departamento donde mayores comisarías se deben implementar con un 30.7%. Tumbes, Moquegua, Madre de Dios y Cacayao, lo que me sorprende. No sé si el Ministerio del Interior ha hecho una actualización de estos indicadores. Me sorprende que está al 0%, que no necesita mayores comisarías implementar, pero vemos que la realidad no es así, ¿no? Entonces, esto nos permite. A ver, voy a ir a nivel de provincia. Que me lo permite. Teniendo en cuenta que el año base es 2018, ¿sabes? Falta todavía actualizar. Valores provinciales. Acá ya lo permite la exportación. Les voy a pasar el link para que ustedes también puedan poder identificar, ¿no? Por sector, los criterios, por territorio, también podemos ver qué departamento quiero. Vamos a ver Lima. Vamos a ver Lima. Vamos a ver Lima. ¿Qué distrito? No sé qué distrito quisiera ver. Donde ya vivo, ya. Yo vivo aquí. Por ejemplo, indicadores de agropecuario, sector agricultura y riego. Tengo un 76.2% de predios rurales que encuentran con títulos de propiedad. Ambientales también tenemos que un 98.18% de áreas naturales. No hay un área natural, eso no debería darse. Inclusión, porcentaje de plataformas de atención de servicios públicos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este indicador de brecha nos permite hacer este diagnóstico que hemos podido realizar. Son valores numéricos, acá educación. Me falta un 50% de educación superior de formación artística, ¿no? Que implementar acá en mi distrito. Sector minas, porcentaje de pasivos ambientales para intervenir, tengo un déficit del 100%, si lo quiero ver. Interior, escuelas policiales, unidades, me falta. Por ejemplo, unidades policiales especializadas que operan en condiciones inadecuadas, tengo el 92.31% que va reflejado en la situación de seguridad ciudadana que estamos viviendo actualmente. Acá también tengo salud y bueno, todos los otros sectores. Les voy a compartir el link ahorita de acabar la clase para que ustedes también
puedan comentar. Ver, ahora yo les comentaba también aquí un poco de los criterios de priorización que lo realiza cada uno de los sectores para, eh, para poder jerarquizar o hacer la jerarquía de nuestras inversiones. No sé, ¿qué sector quisieran? ¿Seguimos con interior o quieren coger otro sector o yo lo cojo? Vamos a tomar interior ya. Como me olvidaba que los criterios de priorización tienen que ser aprobados por el titular del pliego, en este caso es a través de una resolución ministerial. Estos criterios de priorización, por ejemplo, para el sector interior, fue aprobada el 22 de noviembre de 2024. Esta es la resolución, bueno, lo firma en ese momento el exministro. Vamos a ver cuáles son sus criterios de priorización. Les vamos a ir aquí. Les voy a dejar para que ustedes también puedan. Este es el formato 4B, que es para el criterio de priorización sectorial, ¿no? Acá tenemos el peso, la justificación, la fórmula con la que ha podido ser seleccionado y ello, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el criterio de priorización de impacto territorial. ¿Cómo impacta esta brecha a nivel de territorio? Por ejemplo, si nos damos cuenta, cuando la inversión tiene un alcance multidepartamental, ¿qué porcentaje le corresponde? Es un peso asignado, ¿no? Acá el peso asignado, como pueden ver, es de 10. No, es un alcance departamental, entonces 10 entre 2, 50. Hacen esta división. Si es un alcance distrital, no le corresponde, o sea, no lo voy a decir. Criterio de sinergias de inversión pública también. ¿A qué se refiere esto de sinergia? Es eficiencia, resulta necesario que los tres niveles de gobierno articulen, coordinen y sincronicen esto. Esto es un poquito de lo que yo también les estaba comentando sobre los criterios, ¿no? Que se consideran de la programación matemática. Entonces, estos son los criterios que el sector interior ha identificado para poder hacer la jerarquía de las inversiones que están dentro de su cartera. Por ejemplo, acá otro que estamos un poco, otro es el criterio sectorial de índice de victimización, ¿no? Acá el índice de victimización es mayor, igual, ¿cuánto de porcentaje? Acá está dando un 30, y acá si es de 30, de acuerdo a los parámetros que ellos establecen, también podemos ver estos criterios. Yo les voy a pasar para que ustedes puedan ver, para que tengan un poquito más. Luego vuelvo aquí. Me voy aquí. Y hemos hablado un poco de la consulta de cartera, ¿no? También igual les voy a hacer. Cuando hacen clic acá, les va a arrojar esta consulta. ¿Y qué es la consulta de cartera de la programación multinacional de inversión? ¿Qué sector quiero? Acá van a estar todos los sectores, todas las entidades. También tenemos de regiones, de gobiernos regionales. Voy a poner aquí en este caso, eh, vamos a poner Lima Metropolitana, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Obviamente ponemos aquí el código. Esto es un poco para ver de que todo nuestro proceso que hemos hecho de la cartera tenemos ahí. Por ejemplo, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el proyecto de creación de puente Incamoy y accesos del distrito de Cieneguilla está tiene una orden de prelación. Justo también les voy a mencionar de la orden de prelación que les estaba comentando. Es inversiones que se van a ejecutar dentro de este año, ¿no? Le da más peso, porque ya está en ejecución. El mejoramiento de transitabilidad, de movilidad urbana. Esta es la cartera de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que mayormente, por ejemplo, si se dan cuenta, es infraestructura vial. Bueno, dentro de las competencias está la creación de la Casa Mayor. Que sí, ya está acá la última, que es de acuerdo al orden de relación que les estoy mencionando. La creación de una infraestructura, un canal de riego para el distrito de Cachacamá, y ello. ¿Hay metodologías instructivas? Sí.
hay lineamientos que nos dan y hay la aplicación. Como yo les decía, el registro de la cartera se hace a través del módulo de la programación multianual. Esto lo manejan las OPMI, tanto de las entidades, ¿no? Entonces, ellos lo registran, van a esta interfaz, el usuario y la contraseña ya lo tienen, y empiezan a registrar todo este módulo. Entonces, con ello, ya empiezan a registrar la cartera que les corresponde. Les voy a pasar este link ahorita por el chat, ¿no? Para que ustedes también lo tengan y dejar compartir pantalla. Para que ustedes también lo tengan y puedan ver, ¿no? Que y cuando se hace este diagnóstico de brechas, no siempre va sujeto a la realidad. Hemos visto que ello es un tema de que los sectores tienen que hacer la actualización de estos indicadores de brecha. Les he pasado ahí al chat para que puedan ver. Entonces, justo me quería detener ahí para que podamos ver cómo es el tema del indicador, los criterios y cómo tenemos el resultado final de la cartera. No sé si tuviesen alguna pregunta hasta ahí. No sé si tuviesen alguna pregunta. Lo pueden hacer, lo pueden realizar. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? No, no. Seguimos. No nos falta poco, no nos falta poco. Una vez que ya hemos visto los componentes de la programación multianual de inversiones, vamos a ver cuáles son los actores. Los actores dentro de la fase de programación multianual de inversiones son 5. Y como lo mencionaba dentro del ciclo de inversión, hablaba de la oficina de programación multianual de inversiones, ¿no? O las OPMI. ¿Y qué es una OPMI? Es el órgano responsable de esta fase del ciclo de inversión. Puede ser de responsabilidad funcional tanto para los sectores, gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, tenemos entidades que, por ejemplo, ustedes me pueden decir, preeconomista, por ejemplo, SUNEDU. ¿SUNEDU tiene OPMI? No. SUNEDU no tiene OPMI, porque SUNEDU le pertenece al sector de educación. Entonces, el sector de educación tiene OPMI. Ah, pero luego me pueden consultar. Yo escuché hablar de Indecopi. Indecopi no. Indecopi no es un sector, le pertenece al sector, a la PCM. Entonces, el sector PCM, que está mal dicho, ¿no? O sea, la presidencia del Consejo de Ministros, sí tiene su OPMI. Entonces, hay entidades que podemos decir, por ser de autonomía, por ejemplo, las universidades nacionales tienen autonomía, pero ellos no tienen autonomía. Ellos, por ejemplo, cuando hacen como entidad, ¿no? Comunidad formuladora, ejecutora, arman su cartera de inversiones. Esta cartera de inversiones la llevan a la OPMI de su sector, en este caso educación, ¿no? Eso es. Entonces, sí, hay que tener en cuenta ello. Las OPMI lo manejan los sectores, los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales. Llámese los gobiernos, perdón, los gobiernos locales, tanto municipales, distritales como provinciales. Acá también entra a tallar el órgano resolutivo. Justamente cuando yo les mostraba la resolución ministerial del Ministerio del Interior que aprobaba, por ejemplo, los criterios de priorización, ¿no? Ahí hablo de ese órgano resolutivo.
¿Quién es el órgano resolutivo? Puede ser el ministro, ministra o titular o la máxima autoridad ejecutiva dentro del sector, ya sea del gobierno regional, en este caso es el gobernador regional, el gobierno local, puede ser el alcalde provincial o el alcalde distrital. La unidad ejecutora de inversiones es el órgano responsable de la fase de ejecución de inversión. Muchas veces las unidades ejecutoras de inversiones están muy ligadas, por ejemplo, a la Oficina General de Infraestructura, a la Oficina General de Administración, ¿no? Dependiendo mucho del organigrama de cada institución. Por ejemplo, en los sectores sí tenemos varias unidades ejecutoras. En el gobierno regional también puede haber varias unidades ejecutoras. Pueden ser sus direcciones regionales, de salud, de educación, de agricultura, ¿no? De vivienda, su misma gerencia regional de infraestructura o su gerencia regional de administración, como digo, depende mucho de su organigrama. Y en el caso de los gobiernos locales, igual. Las unidades formuladoras son los órganos responsables igual de la fase de formulación y evaluación de la inversión. Aquí, también va a depender dónde, ustedes me van a decir, pero dónde se ubican, en qué unidad, en qué oficina. También depende mucho del organigrama y depende en dónde las unidades formuladoras. En algunos casos, las unidades formuladoras están asociadas al área de planeamiento y presupuesto, ¿no? También están dentro del área de infraestructura, eh, no sé, o sea, depende mucho del organigrama del instituto. Y hay un quinto actor, que es la Dirección General de Programación Multinacional de Inversión. Este actor es el ente rector del sistema. Es quien determina las normas, las pautas, los lineamientos, eh, los documentos de trabajo u otros documentos de gestión que se pueda necesitar para llevar a cabo, o mejor dicho, llevar a cabo el desarrollo del sistema de programación multinacional, el sistema del invierno, ¿no? Entonces él es el órgano. La DGPMI está dentro de una dirección general que le pertenece al Ministerio de Economía. Como decía, la programación multinacional de inversiones tiene tres características: es interinstitucional e intergubernamental, porque es un proceso de coordinación y articulación con sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Es multianual? Sí, porque tenemos una proyección de 3 años como mínimo para considerar las proyecciones de gasto multianual. Como lo mencionaba, viene también asociado con los otros sistemas de administración. Vincula planeamiento estratégico y fondos públicos. Se vincula según lo que se establezca en los documentos de planeamiento estratégico institucional, ¿no? Y con los recursos o los fondos públicos que están destinados a la inversión, ¿no? Proyectados en el marco macroeconómico mundial. Eso es, las tres características. Hay etapas para la formulación de la programación multianual de inversiones, sí. Tenemos la primera etapa, que es el análisis de la programación del año anterior, ¿no? Donde tenemos que aquí la unidad formuladora y ejecutora actualizan los formatos requeridos, como es el formato 5, el formato 7, 8, 9, 12B, de las inversiones y remiten toda esta información, como les mencionaba la OPMI, de acuerdo a los plazos que se van a establecer. Ahorita les voy a comentar en la siguiente diapositiva. Luego de aquí, la OPMI analiza la información de la situación de las inversiones. O sea, aquí, por ejemplo, la unidad ejecutora de inversiones me pone que tiene una inversión que va a ejecutar dentro del próximo año, o va a terminar este año, pero no ha considerado ciertas externalidades, ¿no? Por ejemplo, no ha considerado que no lo va a terminar con una situación de lluvia o situaciones ella, ¿no? Entonces la OPMI hace esa
ese análisis, ¿no? Cuando hablo de los formatos 5, formato 7, formato 8, 9 y 12, son formatos que son para las inversiones. El formato 5 es para el registro de una idea de inversión. El formato 12B es el formato de seguimiento. El formato 9 es el formato de cierre de inversiones, ¿no? El formato 8 es el formato para la ejecución de inversiones. El formato 7 es para dentro de la formulación y evaluación de la formación. También aquí bueno, comentarles que acá también no solamente es proyectos de inversión, también son las llamadas COR, que como lo vuelvo a repetir, lo vamos a ver en la siguiente clase. Luego está la elaboración de los indicadores. Como les mencionaba, ¿quién elabora los indicadores? La OPMI se puede. ¿Quién lo aprueba? El órgano resolutivo, ¿no? De los sectores. La elaboración del diagnóstico de brechas, ¿quién lo elabora? La OPMI. La elaboración de los criterios de predicción, lo elabora la OPMI y la aprueba el órgano resolutivo. La elaboración de la cartera de inversiones, como lo vuelvo a repetir, está a cargo de la unidad formuladora y la UEM, con la actualización de los formatos correspondientes. La OPMI elabora esta cartera y el órgano resolutivo es quien la aprueba. A través, ya como vuelvo a mencionar, a través de resoluciones ministeriales, resoluciones del gobierno regional, con las resoluciones de los gobiernos locales, ¿no? Con el Consejo Provincial, la aprobación del PMI, el órgano resolutivo la aprueba, y luego tenemos la elaboración de la programación nacional de inversiones del Estado, quien está a cargo de la DGPI, es quien la aprueba y lo elabora. ¿Estos son los plazos? Sí. Estos plazos están asociados al anexo 6 que nos da el MEP, ¿no? Como podemos ver, tenemos que hacer el análisis del año T, que es el año anterior. Tenemos un periodo entre meses, que esto abarca los meses, un año anterior, ¿no? Ahorita estamos en 2025, entonces tuve que haber visto en el 2024. La evaluación del cierre de brechas, que se realiza en marzo. Entre mayo y julio se hace una actualización de los indicadores de brecha, ya con información que se ha podido brindar, ¿no? Que la OPMI ha tenido. El diagnóstico de brechas, obviamente, esto va a tener que cambiar de acuerdo a cómo se... Los criterios de priorización, que es en octubre, noviembre, y parte de eso. Tenemos el año actual. Hacemos una evaluación de la cartera del año anterior. Se hace la elaboración de la cartera de inversiones entre el mes de enero y febrero. Acá ha habido plazos, ¿sí? Que nos ha dado el anexo 6, que ya también les voy a pasar en la próxima clase para que puedan ustedes tenerlo, que ha sido el 17 de febrero, que los sectores y empresas. Aquí les quiero comentar, por ejemplo, salud, ¿no? Salud no pertenece a ningún sector, es una empresa. Bueno, es una entidad que le pertenece a FONAFE. Salud también tiene su OPMI, ¿no? Pero no se le llama OPMI, sino se le llama Oficina Encargada de la Programación Multinacional de Inversiones. Entonces, ellos como empresa, ¿no? Porque no recibe recursos del Estado, sino recibe recursos de los que son los asegurados. Entonces, ellos también hacen su elaboración de cartera. Y toda esta información de su elaboración de cartera de inversiones lo lleva a su oficina encargada. Pero me dicen, pero si no pertenece a ningún sector de salud, tiene que ver el diagnóstico de brechas y los criterios de priorización que tiene el sector. Sí, porque salud, o sea, puede ser una entidad del Estado de salud, pero sí tiene que basarse en la norma técnica sectorial, ¿no? En este caso, el diagnóstico de brechas y los criterios de priorización. En el caso de salud, por ejemplo, tiene criterios complementarios que también le ayudan a hacer esta elaboración de su cartera y a la aprobación de su programación mundial.
Y para el gobierno regional es el 19 de febrero, para los gobiernos locales es el 21. Y como fecha máximo que ha tenido los tres niveles de gobierno para la aprobación de su programación multianual es el 18 de febrero. Esta aprobación se tiene que dar, como lo refería por el órgano resolutivo correspondiente, y también tiene que estar registrado pues, en el módulo de programación multianual. De ahí tenemos una primera consistencia. ¿A qué se refiere la consistencia de la programación multianual de inversión? Como yo les mencionaba, la programación multianual de inversiones va muy relacionado con otros sistemas administrativos. Entonces aquí vamos a ver la relación que tiene, por ejemplo, con el sistema de presupuesto público, cuando hablamos de la programación y formulación presupuestal. Entonces, cuando se ha hecho la programación y formulación presupuestal, ahí hemos podido identificar a qué inversiones o a qué proyectos o a qué IOR vamos a financiar y les vamos a destinar recursos para la ejecución. Y eso mandamos como nuestra propuesta, ¿no? A la Dirección General de Presupuesto Público, ellos la cogen como para que sea parte del proyecto de la ley de presupuesto para el próximo año fiscal. Entonces, ese proyecto de ley de presupuesto público, ¿no? Para el próximo año fiscal, hace que yo tenga que ver mi primera consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de en la cartera de inversiones que yo he elaborado y aprobado, en mi formulación y en mi programación y formulación presupuestal he considerado, entonces en esta consistencia tengo que realizar. ¿Qué quiere decir? Que si yo programé a 5 inversiones que están dentro de mi cartera de inversiones, les he puesto recursos para el próximo año, esas 5 inversiones voy a tener que hacer la consistencia, ¿no? Ya toda la cartera. A eso se refiere, que se hace en el mes de septiembre, donde es la presentación del proyecto de ley de presupuesto. La siguiente consistencia, o la segunda consistencia, es ya con la ley aprobada, ¿no? La ley de presupuesto público para el siguiente. Entonces, acá se hace la segunda consistencia. Es decir, si yo de esos 5 proyectos que he programado y le he destinado recursos, digamos, ya con eso y sale la ley de presupuesto, veo, si están mis 5 proyectitos, entonces mis 5 proyectitos, voy a hacer la consistencia. A eso se refiere. Y así, y estos son los plazos, ¿no? Los plazos definitivos en que es la elaboración de la cartera y la aprobación de la programación multianual de inversiones, mayormente se da entre enero y febrero. En algunos casos se ha dado en marzo. Ha habido momentos en que sí se han extendido los plazos. Esto dentro de como refiero del anexo 6, ¿no? El anexo 6 es donde se determina estos plazos, ¿no? Y yo les voy a pasar. Entonces, es esto. Por eso les mencionaba que la programación multianual de inversiones sí va muy referida a otros sistemas administrativos, ¿no? Acá, como podemos ver, va relacionado al sistema de presupuesto público. Y acá, como les comentaba, el tema de la articulación de la programación multianual con el planeamiento estratégico presupuesto público. Obviamente que también va con el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Cuando hacemos nuestro cuadro multianual de necesidades. Por ejemplo, acá tenemos el tema del área de planificación, cuando hacemos nuestro PI, nuestro Plan Estratégico Institucional, e identificamos nuestra ruta estratégica como entidades, ¿no? A través de nuestros objetivos y nuestras acciones estratégicas. Acá elaboramos nuestra programación teniendo en cuenta nuestro PI, y esto también acá nos lleva a la elaboración de nuestro POI, nuestro Plan Operativo Institucional, y acaba relacionado con la Dirección General de Abastecimiento o el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es con nuestro cuadro multianual de necesidades. ¿Viene con el tema de presupuestos? Sí. Por ejemplo, aquí entra nuestra área de presupuesto, en el tema de asignación de recursos, aquellas inversiones que hemos destinado en nuestra programación, es decir, dentro de nuestra cartera, y de acuerdo al orden de prelación, ¿no? Que hemos dado, ¿no? No le voy a financiar a un proyecto que recién está en idea de inversión cuando tengo un proyecto que está próximo a culminar. Entonces, ahí no sería. Y como decía, se va a registrar en el módulo de formulación presupuestal
Entonces, aquí entra ya nuestra formulación multianual de presupuesto y formulación presupuestaria. Acá teníamos el tema de las consistencias, como les estaba comentando, la primera y la segunda, ¿no? Era uno con la primera consistencia con la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, y la segunda ya con la ley de presupuesto aprobada. Y acá tenemos nuestro PIA, ¿no? Ya nuestro presupuesto inicial de apertura, que nos arroja las inversiones que estamos con ya está con recursos que van a estar haciendo. Y de acá viene nuestro PAC, ¿sí? Nuestra programación de adquisición de 4%. Y esto ya se conoce. Como sabemos, el cuadro multianual de necesidades, y estos son cambiantes, ¿no? De acuerdo a las necesidades o a los plazos que también establece el Sistema Nacional de Abastecimiento. Como se dan cuenta, la programación multianual de inversiones va relacionada y hay una articulación con todos los demás sistemas de administración. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahí, o alguna duda, consulta, chicos, hasta este punto, porque aquí nos esperamos y en la segunda parte vamos a ver más detalle de eh, algunos conceptos que tal vez nos haya quedado claro. No sé, ¿tienen algunas dudas, consultas? Es una de dos, o la tienen clara o los que no me han entendido. Bien, pregunten, no hay ningún problema para consultar. ¿Tienen alguna duda, consulta, referente a todo lo que hemos visto el día de hoy? Nadie tiene ninguna duda, consulta. Ninguna, profesora. Ya, gracias, chicos. Bueno, yo sí les voy a pedir que para la próxima clase, si tienen algunas dudas o consultas, me las hagan llegar antes de poder iniciar lo que nos toca la otra fase, que es formulación y evaluación. Un poco de la información que han podido, van a revisar ahora que les he pasado ahí, ¿no? Cualquier duda, por favor, me las hagan llegar y veré yo. Bueno, yo más bien agradecerles por la atención brindada a la clase. Hay algunas cositas que vamos a mejorar para la próxima, sí. Eh, Cualquier experiencia o comentario también la hacen llegar a la coordinación del colegio para poder mejorar un poco para la siguiente clase, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta o duda o algo más. Ah, no, gracias a ustedes, chicos, gracias a ustedes. Eh, lo que hemos visto en esta primera fase es la importancia, ¿no? De la programación multianual. Pero vamos a ver casos que también les voy a traer un poco de la próxima semana, justo de estos puntos, donde algunos sectores, algunos gobiernos subnacionales, como nacionales o locales, han podido considerar su cartera, la cual cuando hacen una evaluación, digamos, no te cierran ninguna brecha, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, pero les voy a traer un poco la próxima semana, o en la próxima clase, para poder ver. Muy bien, chicos, muchas gracias y tengan muy buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y nada, nos vemos la próxima sesión. Sí, la coordinación los va a compartir y les va a alcanzar. Gracias a todos ustedes. Tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.